Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bendiciones a todos, estamos felices de estar una vez más con ustedes en este programa Destinados para Reinar. Queremos compartir con ustedes, los líderes y yo, un tema muy conocido y bastante beneficioso para todos nosotros. Pero queremos profundizar un poquito más de lo normal y traer a ustedes a la luz muchas verdades que hayan estado guardadas en la palabra de Dios y revelárselas a ustedes para el beneficio de ustedes mismos. Quiero que leamos primeramente en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 1 y vamos a hablar sobre el tema Jesús el excelentísimo sumo sacerdote. Y vamos a leer este versículo y vamos a comenzar a discutir sobre este tema. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Una de las atribuciones principales del sumo sacerdote en aquellos tiempos, hablando de los tiempos de Israel, era que el sumo sacerdote presentaba ofrendas a Dios por los pecados del pueblo de Israel. La verdad es que era una responsabilidad bastante grande, tan grande que Dios escogió a una tribu de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, para que ellos se consagraran y bueno, o sea, ellos tuvieran y estuvieran en una posición correcta delante de Dios para poder ser dignos de entrar a la presencia de Él, al lugar santísimo, y poder ofrecer los sacrificios que Dios les había pedido al pueblo de Israel que hicieran, y ellos tenían que estar en esa posición correcta delante de Dios, a lo que hoy muchas veces se oye decir, estar bien con Dios, y ofrecer esos sacrificios. De hecho, esta atribución era tan delicada porque si el sumo sacerdote, en el momento en que el sumo sacerdote iba a presentar las ofrendas del pueblo de Israel por los pecados de Israel, si el sumo sacerdote no estaba bien con Dios, eran consecuencias fatales, mortales. De hecho, este evento que se hacía cada año, las ofrendas que se ofrecían cada año por los pecados del pueblo de Israel, se convertía como una actividad de nerviosismo. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote, por no estar bien con Dios, podía morir en el momento en que entraba al lugar santísimo. ¿Y eso qué significaba? Si el sumo sacerdote fallecía o moría por la santidad que había en ese lugar de parte de Dios, y el sumo sacerdote no estaba en ese nivel espiritual de haberse santificado, purificado delante de Dios conforme a los ritos de la ley para poder ofrecer este sacrificio, el sacerdote fallecía. Y el problema era que cuando el sumo sacerdote fallecía y no se llevaba a cabo el sacrificio y la ofrenda, eso significaba que a Israel le venía un año de lo peor. Venían enfermedades, eran derrotados por sus enemigos, venían situaciones difíciles durante un año al pueblo de Israel. Entonces, en este caso, en este caso específico, el problema no era el problema o la bendición,
no dependía del pueblo de Israel, sino que dependía del sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote estaba bien con Dios, podía llevar a cabo el sacrificio y todo el pueblo de Israel durante un año iban a estar bien. Si el sumo sacerdote no estaba bien con Dios, fallecía, les venía un año horrible, ¿ya? Entonces como que todo el mundo estaba como nervioso a la expectativa, ojalá que el sumo sacerdote esté bien, porque si no está bien, pues nos va a ir mal. Pero si está bien, era una celebración. Y bueno, ¿qué esperaba el pueblo de Israel? Bendiciones, victorias, prosperidad, etcétera, etcétera. Todo lo bueno. Entonces, la bendición en este caso dependía no del pueblo, sino del sumo sacerdote. Por eso dice aquí que el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres y era constituido. Esa palabra constituido ya la mencionamos en estudios pasados. Es una palabra muy fuerte, tiene un significado legal muy, muy fuerte. Y dice, era constituido a favor de los hombres, ¿ok? ¿Para qué? Para que presentase ofrendas, ¿ya? Si el sacerdote estaba bien, muy bien, presentaba la ofrenda y venía un año de bendiciones. Si no, venían problemas serios para todo el pueblo de Israel. ¿Cuál era el orden que el sacerdote llevaba? Primero él ofrecía ofrendas por los pecados del mismo, ya por su condición espiritual, y luego ofrecía ofrendas por todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, cuando el sumo sacerdote hacía esto, ok, y todo salía bien, bendición. El pueblo de Israel celebraba un año venidero de prosperidad, bendiciones, salud, éxitos, logros, ¿ok? Todo dependía de la condición del sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque lo que pasó en el Antiguo Testamento es figura de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento y es un mensaje para nosotros. Vuelvo a repetir otra vez, si el sumo sacerdote en el tiempo de Israel estaba mal, fallecía en el momento en que iba a llevar a cabo la ofrenda, ¿ya? Por los pecados de todo el pueblo de Israel, y eso significaba un año feo. Pero si estaba bien, hacía la ofrenda, ¿ok? Entonces venía un año bueno. Ahora, si el sumo sacerdote, siendo un ser humano, podía ofrecer una ofrenda que agradaba a Dios, y debido a eso venía un año bueno, tomémoslo ahora para nosotros. El sumo sacerdote que nosotros tenemos ahora se llama Cristo Jesús. Y es un sumo sacerdote que ofreció una ofrenda por toda la humanidad, por los pecados de la humanidad, una vez. Y esa ofrenda fue tan perfecta que dice Hebreos que nos hizo a nosotros perfectos para siempre. ¿Ya? O sea, fue una ofrenda superior a las ofrendas perfectas que en aquel entonces se hacía. ¿Ok? Si el sumo sacerdote que nosotros tenemos hizo una sola ofrenda y la hizo perfecta por los pecados de la humanidad, ¿ok? ¿Qué podemos nosotros esperar ahora? Lo único que podemos esperar es lo bueno. Lo único que podemos esperar es bendición. Lo único que podemos esperar es prosperidad y victorias, ¿ok? Entonces, alguien dirá rápidamente, ¿verdad? Porque la mente así funciona y a veces el enemigo pues utiliza nuestra mente y dice, ay, ¿por qué a mí me vino esto y por qué me vino lo otro? Bueno, eso no quiere decir que los beneficios del sacrificio estén vigentes, pero cuando viene una adversidad podemos declarar y decir, no, esto no viene de parte de Dios, porque a mí de parte de Dios lo único que me viene y que me debe de venir y que yo debo esperar es lo bueno.
Si algo malo me está aconteciendo, lógicamente eso viene de parte del enemigo. Lo voy a confrontar, lo voy a vencer, lo voy a echar fuera, porque a mí me pertenece solo lo bueno, me pertenece solo la bendición. Y durante todos los años de mi vida, gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, a mí me viene solo lo bueno. Entonces, cuando uno tiene una mentalidad así, uno lógicamente abre la brecha para que las bendiciones empiecen a fluir, ¿verdad? Mucho hemos mentado lo que dijo Job. Ya, Job decía, lo que yo temía, eso me vino. Lo que me espantaba, eso me ha sobrevenido. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno piensa, con lo que uno espera. Por lo que uno espera, eso le viene, ¿ya? Entonces, eliminemos todo temor, eliminemos toda expectativa negativa de que algo malo nos va a suceder, porque a nosotros lo que nos debe suceder es lo bueno nada más. ¿Ibas a decir algo? Sí, que es especial, ¿verdad? Eso de que ese sacerdote, Jesús lo hizo todo por nosotros, y que todos los beneficios que Él obtuvo, ¿verdad? En la cruz del Calvario sabemos que nosotros lo tenemos. Pero ahora, al decir vos que a veces, tal vez hay personas que dicen, ¿por qué si yo tengo a Jesús, por qué me ha venido esto negativo o difícil a mi vida? Entonces, el Señor dice que en su palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, eso es importante, tenerlo uno en su mente, en su corazón, que cuando viene algo, Dios lo va a convertir en bendición para nosotros, porque así lo dice la palabra de Dios, y eso pues trae esa fe, esa esperanza, esa confianza en que no estamos solos, que lo que estemos pasando, un propósito especial tiene Dios para que nosotros podamos aprender algo en esta tierra, en esta vida, ¿verdad? Y que nos va a servir no solo para nosotros, sino tal vez para ayudar a otras personas que puedan pasar o estar pasando lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Exactamente, así es. Y en la Biblia hay historias de hombres que sufrieron casi toda su vida, ¿verdad? Como José, Job, o sea, historias que uno dice, uy, Dios mío, qué vida la que llevaron, pues, pero al final todo se convierte en bendición. No solo bendición para ellos, sino que bendición para todos nosotros que podemos leer la palabra de Dios y aprender de esas historias, ¿verdad? Pero hay un versículo que yo quiero que leamos, y es Romanos 5:19. Yo quiero ayudar a todos los televidentes a quitar de su mente toda mala expectativa de que algo malo les va a pasar, de que pues les viene lo malo. Y bueno, y hay algo mientras encontramos el versículo Romanos 5:19, que ahí lo tenemos ya en la hoja. Dice, o sea, hay personas, y eso es algo muy común. Hay personas que usan esta forma de experiencia. Dice, yo siento como que algo malo me va a suceder, o como que algo malo va a pasar. A lo que le llaman corazonada. Aquí en Guatemala se le llaman corazonada. Yo siento como que algo malo va a pasar. Y hay personas que dicen, fíjense que yo soñé algo y lo que yo sueño siempre se cumple. ¿Ok? Y hay personas que hasta se jactan, o sea, dan un poquito de miedo, pero se jactan a la vez, porque fíjense que yo soñé algo anoche y lo que yo sueño, eso se cumple. Sí se cumple porque usted lo cree. Si usted sueña algo malo, usted tiene una corazonada mala de que algo malo va a pasar, ore y destruye esas fortalezas. Eso es una forma en que el enemigo se abre brecha para poder tener acceso, derecho legal de llegar a nuestras vidas, que nosotros creamos de que algo va a suceder, ¿verdad? En el caso de Goliat, por ejemplo, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos los días llegaba Goliat y decía, a ver, ¿quién quiere pelear conmigo? A ver, ¿quién entre ustedes es el valiente que quiere pelear conmigo? Okay. Nadie quería pelear con él. Todos estaban atemorizados. Y yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué Goliat, si era superior en fuerza, por qué no llegaba y los destruía? ¿No que los tenía atemorizados y el pueblo de Israel estaba en cuevas? ¿Por qué no los destruía? ¿Ok?
Y bueno, cuando yo estaba meditando en eso, rápido vino a mi mente, ¿verdad? Y me dijo el Espíritu Santo, porque no podía. Porque era el ejército de Dios, era el pueblo escogido por Dios. Pero sí estaba usando la única forma que el enemigo puede usar para acercarse a nuestra vida, a nuestras vidas, que es poner temor, ¿ah? Poner corazonadas, poner sentimientos negativos, expectativas negativas de que algo va a suceder. Y si uno lo cree, eso va a pasar. Mejor creamos que lo bueno nos va a pasar. Y ese es uno el propósito de estudiar esto. Tenemos un sumo sacerdote que ofreció una ofrenda perfecta. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Lo mejor. Como decía alguien por ahí, lo más mejor. Lo mejor, lo excelente, ¿ya? Entonces, quiero que leamos eso, Romanos 5:19, que lo tenemos escrito ahí en la hoja. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ok. Y mire qué interesante es, ya hemos usado este versículo para otros estudios, porque por la obediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre que fue Adán, los muchos fueron constituidos, o sea, por el pecado de Adán hizo que toda la humanidad fuera constituida pecadora, ¿ya? Y hablábamos de eso en el estudio pasado. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores, ¿ya? Y si en un momento dado, por ejemplo, hablando de Adán, después de haber sido constituido pecador, Adán hubiera dicho, bueno, ya no voy a pecar, señores, voy a hacer lo bueno, voy a agradar a Dios, ¿ok? Aunque Adán hubiera pecado su forma de actuar, él había sido constituido pecador, ¿ya? Y eso pasó a toda la humanidad hasta que Cristo Jesús vino y rompió con esa herencia de pecado, de esa legalidad, de esa constitución que se heredaba por la desobediencia de Adán. Por eso Dios o Jesús explica sobre el nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento se rompe con eso. Lógicamente el cristiano, cuando ya es cristiano, ¿verdad?, acepta a Cristo, va a seguir pecando, pero no porque peca se convierte en pecador. Tiene una constitución legal donde él es constituido justo por la fe, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque mucho cristiano tiene el concepto que cuando peca le va a venir lo malo, le va a venir lo malo delante de Dios, ¿ya? Y por eso es que el sumo sacerdote llegaba con los pecados de todo el pueblo de Israel y ofrecía ofrendas. ¿Para qué? Para que lo bueno le viniera, ¿ya? Entonces alguien puede decir, o sea que usted está predicando ahora que se puede pecar y no hay problema. Pues le soy sincero, sí estoy predicando eso, pero las consecuencias que el pecado puede producir le pueden llegar a usted, ¿ya? Porque el mismo pecado produce consecuencias, ¿ya? Pero en cuanto a Dios, si usted ha recibido a Cristo Jesús, su legalidad, su constitución de justo no la pierde. Y hay un sumo sacerdote que ya presentó una ofrenda por todos sus pecados. ¿Para qué? Para que a nosotros nos viniera lo bueno. Amén. Repito, si yo peco, el mismo pecado que yo cometa me puede traer a mí consecuencias graves y mortales. Pero delante de Dios ya hubo un sumo sacerdote que presentó ofrendas por mí para que a mí me venga lo bueno. Amén. ¿Ok? Entonces, y hay otro versículo que es tremendo. 2 Corintios 10:4. Vamos a empezar desde el 4. 10, aquí tenemos el 10:5, ¿verdad? Leamos 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, este es un versículo que es maravilloso. ¿Por qué? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál es el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios nos lleva a esto. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que me enseña esto? Que cuando yo fallo, cuando yo peco, ¿ya? Esa condenación que el enemigo me quiere meter a mí, y no solo porque yo peco, el enemigo siempre está mandando acusaciones, condenaciones, miedos, temores a mi mente, tratando de tomar control de mi mente, sojuzgando mi mente para que yo viva en temor, en angustia, alejado de Dios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Cuando el enemigo viene con sus condenaciones, yo debo de llevar cautivo, ¿a qué es? Cautivo todo pensamiento, lo debo de llevar cautivo a la obediencia de Cristo, no a mi obediencia, porque lo que el enemigo ataca es nuestra obediencia. El enemigo allá en el cielo, antes de que fuera el hombre creado, Satanás fue derrotado, ya por la rebelión que tuvo con una tercera parte de los ángeles. Fueron derrotados y enviados aquí a la tierra, ¿ok? Y ese es otro estudio, porque allá fue derrotado. Pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, fue desarmado. ¿Desarmado de qué? Bueno, allá fue derrotado y desarmado de sus armas que tenían allá ellos como ángeles y bueno, todas las armas que los ángeles manejan allá. Pero, allá fue derrotado y desarmado. Pero aquí el enemigo tenía una sola arma y era usar la ley de Dios en contra de nosotros. La ley de Dios es perfecta, el hombre no. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la ley de Dios, nos miramos mal, porque la ley de Dios es perfecta y el hombre no. Entonces, Satanás ha usado la ley de Dios, fíjese qué astuto ha sido. ¿Para qué? Para condenarnos. Si usted comete un pecado, hiciste esto. Pongámosle nombre a los pecados, ¿verdad? Robaste, mataste, mentiste, hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Okay? Satanás usa la ley de Dios para condenarnos, ¿ya? Condenarnos por lo malo que hacemos y por lo bueno que no hacemos, porque también se peca no solo por lo malo que uno hace, sino por lo bueno que uno no hace. A veces Dios pone en nuestro corazón en un sentir de hacer algo bueno para un hermano, no lo hacemos. Eso es lo mismo, ¿ya? Que hacer algo malo. Entonces Satanás constantemente está usando la ley de Dios para condenarnos. Cuando vengan estas acusaciones, y lamentablemente hay muchos cristianos botados que ya no van a las iglesias, están fuera de los caminos de Dios porque Satanás los condenó, los atrapó en un error y ¡pau! Le manda una ¿cómo se llama? Una sentencia, una condenación, ¿verdad? Y dice, fallaste en esto, ya no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Llevar cautivo esos pensamientos que el enemigo pone de acusación en mi vida a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Por eso leímos el versículo de Romanos 5:19, porque nosotros fuimos constituidos justos, ¿ok? Es decir, que aunque nosotros fallemos, nosotros seguimos siendo justos. Y los pensamientos contrarios de condenación debemos de llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Somos bendecidos por la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia. En el pacto de la ley, sí. Cuando los israelitas obedecían, eran bendecidos. Cuando los israelitas desobedecían, eran maldecidos. ¿Ok? Vino Cristo Jesús, ofrece una ofrenda perfecta. Con su obediencia como humano, se ganó todas las bendiciones. La única forma de ganarse las bendiciones era a través de la obediencia. Nadie podía obedecer, nadie podía cumplir la ley. Cristo Jesús sí, se ganó las bendiciones, ¿ok? Ofreció su vida en la cruz del Calvario, hizo una ofrenda perfecta. Entonces nosotros por su obediencia somos bendecidos. Cuando Satanás nos acuse con nuestra desobediencia, nuestra infidelidad, debemos de llevar cautivo ese pensamiento, de decir, no, yo soy bendecido, soy acepto delante del Padre por la obediencia de Cristo Jesús.
por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es importante este estudio, porque gracias al sumo sacerdote que nosotros tenemos, ahora podemos esperar lo bueno. Ya no vivimos bajo condenación. ¿Ok? Ajá. Lo que pasa también a veces que alguien recibe una bendición, dice, ay, es que ahora oré más, es que ahora le he sido más fiel a Dios. Creen que por eso fueron bendecidos, ¿verdad? Y es lo que vos estabas explicando, que es por lo que Jesús ya hizo por nosotros, que nosotros recibimos esas bendiciones, ¿verdad? Porque yo creo que a veces todos nos hemos portado mal y recibimos siempre las bendiciones, ¿verdad? No es porque estemos buscando más de Dios, vamos a recibir más bendiciones. Lo que sí pasa cuando buscamos más a Dios, hay una entrega, tenemos más bendición nosotros también espiritual, en nuestra vida espiritual, en lo interior, ¿verdad? Sentimos que esa llenura de Dios. Es una bendición especial, ¿verdad? El estar orando, buscando a Dios, pero no por eso Dios me va a estar bendiciendo a mí, ¿verdad? Porque eso así es. Ok. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Y eso es algo que a veces se ha creído y por años se ha predicado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y muchos creen que hoy puedo estar, mañana no estoy. Hoy sí estoy, mañana no estoy. Hoy sí estoy bien con el Señor, mañana no estoy, yo estoy bien con el Señor. El que tiene a Cristo Jesús está bien con Dios. ¿Por qué? Porque no fuimos justificados por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Él. Tenemos a Cristo Jesús, ¿ok? Recibimos perdón por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Que esa es una simbología de la cruz, ¿verdad? Pecados pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados fueron perdonados y ese beneficio se activa, el beneficio del sumo sacerdote, cuando le pedimos a Cristo Jesús a que venga a morar a nuestro corazón. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada. No solo somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces no hay ninguna condenación. No debería de haber ninguna condenación. No deberíamos de aceptar ninguna condenación. ¿Por qué? Porque no fuimos justificados con nuestra justicia propia, sino con la justicia de Dios. Debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Él fue el obediente, Él fue el perfecto, ¿ok? Y por esa perfección yo estoy siendo bendecidos. Ahora, leamos Romanos capítulo 1, versículo 5. Amén. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ok. El Nuevo Testamento habla acerca de la obediencia, ¿ya? Pero no es obediencia en obras, es obediencia a la fe. Y eso es lo que explica Pablo aquí. Dice, a través de Cristo Jesús, dice, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Y esa obediencia no se ha estudiado mucho. Mucho cristiano no la conoce. De hecho, hay mucho cristiano que su fe la tiene muy baja, la tiene bajísima y no ha crecido en esa fe. Dios quiere que seamos obedientes a la fe. Es decir, Dios nos ha hecho grandísimas promesas a nosotros. Creámoslas. Si estamos pasando por un momento difícil, agarremos una promesa de Dios y aferrémonos a esa promesa. ¿Ya? Si viene alguna situación adversa, una condenación del enemigo fuerte, creamos la promesa de Dios. ¿Ya? Hay mucho cristiano, me atrevería a decir así, ¿verdad? Que le cree más al diablo que le crea a Dios, pues, ¿verdad? El diablo es un mentiroso, es padre de mentira. No le debo de creer nada al diablo, pero a Dios sí. Entonces yo debo de crecer en esa obediencia a la fe, de creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios. ¿Hasta qué? Hasta que yo vea cumplidas las promesas de Él. Amén. Leamos Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok. Y eso es lo lindo de Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, tenemos un sumo sacerdote.
Él fue tentado en todo. Él nos comprende, Él nos conoce, Él mismo nos hizo. Aún con las debilidades que nosotros tenemos, Él nos hizo con esas debilidades. Nosotros a veces nos rechazamos y nos condenamos por las debilidades que tenemos, debilidades ante un pecado, debilidades ante esto. Él nos hizo con esas debilidades. Entonces, si Él nos hizo así, aceptémonos. Y si hay una debilidad, pues pidámosle a Dios que la fortalezca. Y lo lindo es que Él conoce nuestras debilidades. Quiero terminar con esto, y es eso. Dice, la relación con Jesús es la relación más fácil que podamos tener con alguna persona. ¿Por qué? Jesús no se ofende, Jesús no se enoja. Si nosotros le fallamos a Él, Él permanece fiel. Si nosotros pecamos contra Él, Él nos sigue bendiciendo, ¿ya? Tener una relación con alguien, si nosotros fallamos, se rompe la relación. Con Jesús no. Entonces, cuando conocemos a ese Cristo de la gracia, ese Jesús de la gracia, vamos a poder tener una excelente relación con Él. ¿Por qué? Él es fiel y yo soy infiel, ¿ya? Yo no soy amoroso, pero Él sí. Así que gloria a Dios por ese sumo sacerdote, ¿verdad? Esperemos lo mejor, porque ahora en adelante la ofrenda que Él hizo por nosotros tiene resultados eternos. Así que esperemos bendición y no esperemos cosas malas, ¿verdad? Amén. Dios bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra.